Listo, buenos días. Estamos Buenos hoy. días. Buenos días, Emanuel, y buenos días la audiencia de Kiro Talks. Le habla el doctor Carlos Sellés, director de la competencia de oratoria pública en español Kiro Talks, versión 2019, la cual ya está bien entrada en su desarrollo y alcance. Hoy tengo el gran gusto de presentar a uno de mis amigos, colegas, a quien conozco desde que era un joven estudiante. Lo conozco como un joven estudiante dinámico, un líder dentro de la comunidad estudiantil y aún como estudiante, líder dentro de la comunidad estudiantil y fuera de la comunidad estudiantil, ya en la comunidad profesional, lo cual es algo muy poco común y algo que hay que celebrar y digno de imitar del el invitado que tenemos para la entrevista esta mañana. Esta persona es uno de los cofundadores del Grupo C7. El Grupo C7 es un grupo estudiantil con una visión grandísima, el cual el invitado nos va a estar explicando en detalle qué es C7, y hoy en día se encuentra en Puerto Rico esperando por el periodo de reválida del mes de febrero para entonces conseguir su licencia de Puerto Rico y comenzar a ejercer acá. Y a quien tengo hoy para presentarles es al doctor Emanuel Echandi. Buenos días, Emanuel. Buenos días, saludos a todos. Emanuel es puertorriqueño y del pueblo de Mayagüez, en la costa oeste de nuestra isla. ¿Es correcto, Emanuel? Sí mismo, es de Mayagüez, Puerto Rico. Excelente. Emanuel, además de lo que mencioné, Emanuel, y vamos a estar hablando de eso más adelante también, es uno de los ganadores de la competencia Talk the TIC. Él ganó Talk the TIC en el 2015, cuando fue llevado a cabo en la ciudad de Veracruz, en México. Y te felicito por ello, una labor admirable, máximo, y asumo cuando comenzaba, en los comienzos de Talk the TIC, ¿correcto? Básicamente los comienzos, sí, ya la competencia se había llevado a cabo en español como 2 años anterior a eso, que ese fue como el tercer, cuarto año de la competencia. Excelente, te felicito y te admiro. Bienvenido a Kiro Talks. Y se me olvidó decir lo más importante. El doctor Echandi es uno de los jueces de Kiro Talks. Ahora mismo ya estamos en Kiro Talks terminando la primera ronda. Falta solamente uno de los jueces por someter su ganador, y ya los que han sido elegidos están recibiendo mentoría directa de parte del juez que lo eligió para que tengan la oportunidad de someter un segundo video para la segunda ronda y final. Gracias, Emanuel, por tu participación como juez en Kiro Talks. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Emanuel, cuéntanos, ¿cuál es tu historia quiropráctica? ¿Qué te trae a ti al mundo quiropráctico? Mira, doctor Sellés, mi historia quiropráctica es poco común, ¿verdad? Porque muchas personas llegan a la quiropráctica por un dolor de espalda o por un dolor de cuello o porque tuvieron un accidente, tenían escoliosis o tenían alguna razón por la cual visitar un quiropráctico en cuestión sintomática. Pero mi historia es bien diferente porque básicamente yo te diría que el universo, ¿verdad?, me llevó a lo que es la quiropráctica. Yo, dentro de mis altas y bajas como ser humano, como todos, llegó una etapa de mi vida, doctor Sellés, que yo no sabía qué yo quería hacer con mi vida. Yo sí estuve yendo a la high school. Yo no sabía que yo iba a estudiar luego de que terminara en la high school. Por lo tanto, voy a la universidad, no tenía pasión por nada. Me estuve cambiando de concentración varias veces, como 2 veces, en 2 ocasiones me cambié de concentración buscando algo que me apasionara. Y haciendo la historia larga, corta, yo escucho de un amigo que había llegado desde Estados Unidos como algo llamado quiropráctico. Yo nunca había escuchado un quiropráctico, nunca había ido a una conferencia de un quiropráctico, ni mucho menos había recibido un ajuste quiropráctico, pero hubo algo de esa palabra que me llamó la atención. Yo consigo su número de teléfono, visito su oficina en Mayagüez, que es el doctor Raúl Avilés, en el Medical Emporium. Visito su oficina, él me educa, me explica lo que es la quiropráctica, lo que hacen los quiroprácticos, y luego de explicarme, ¿verdad?, educarme, yo recibo mi primer ajuste quiropráctico. Yo le digo, doctor Sellés, desde ese día, yo dije, wow, espérate, yo no sé qué él acaba de hacer, pero yo acabo de despertar. Eso creó en mí como un despertar, como una chispa, y ahí yo pude entender, ¿verdad?, la importancia del quiropráctico. Luego de eso, no le digo que de ahí tomé la decisión, pero continúo visitando su consultorio, su oficina, y luego de varias visitas, yo digo,
yo veo la transformación, hablo con los pacientes, veo los cambios en los estilos de vida. Fue algo que también resonó conmigo porque yo no era una persona tampoco que viviera atado a medicamentos ni medicinas, sino que yo siempre estuve en el deporte y siempre mi estilo de vida vi que iba atado a esta profesión. Y cuando él me explica, ¿verdad? Y me dice dónde fue a estudiar, él me dice que fue a Life University y yo nunca había escuchado que era Life University. Para mí eso fue algo nuevo también. Él me ayuda en el proceso también de aplicación a la universidad y luego de eso, ¿verdad? Recibo la carta de aceptación. Wow. Algo bien peculiar también de mi historia es que el día que yo voy a irme el primer viaje para Atlanta, yo llego al aeropuerto tarde. Como bien dijimos ahorita, yo soy de Mayagüez, mi vuelo era como a las 7 de la mañana, llego tarde al aeropuerto, pierdo el vuelo y yo un poco triste porque había perdido el vuelo. Luego de eso me dan un vuelo para 2 horas más tarde, completamente gratis. Y cuando yo voy a entrar al avión, en mi asiento, había una familia en esa fila y el padre de la familia estaba en mi asiento. Él me pregunta a mí que si yo puedo cambiar el asiento con él. Y yo sin ningún problema le dije que sí, como, yo sí, no tengo problema, sentarme aquí, sentarme allá, no tengo problema. Y cuando cojo su boleto y me voy a sentar, mi primer vuelo para Life University fue un vuelo de primera clase. Oh, wow, qué bien. Y ahí yo dije, estamos comenzando bien, vamos en el camino correcto. First class to life. First class to a never ending journey. So, eso es básicamente mi historia quiropráctica. Y pues para mí la quiropráctica me ha transformado mi vida, me ha cambiado mi vida y wow, sé que me va a ayudar a transformar la vida de cientos y miles de personas. Qué bonito. En algún momento que tuvimos una conversación en el pasado, tú y yo, a mí me captó que tú me explicaste cómo ese primer ajuste cambió, inclusive liberó alguna tensión neurológica en tu sistema que te permitió tener una visión distinta del mundo que te rodeaba. Una visión distinta, ¿verdad? De donde yo vengo. Yo soy nacido y criado en un residencial, en el caserío más grande de Mayagüez, que es el residencial Roosevelt. Y luego de ese ajuste, yo te digo que yo comencé a ver todas las cosas que me habían pasado, todas las vivencias que yo había tenido. En vez de utilizarlas como excusas para no hacer cosas, yo comencé a verlas a mi favor y utilicé todo eso para también llevar un mensaje y comenzar, ¿verdad?, a transformar mi vida, para bien. Wow, excelente. Es increíble que historias tan poderosas y tan bonitas son las que nos llevan al camino de la quiropráctica. Y yo sé que no es la regla en todas las profesiones. Es algo bien peculiar a la quiropráctica. Emanuel, me gustaría robarte 2 minutos para explicarle a la audiencia qué es QuiroTalks. ¿Puedo? Claro que sí. Gracias. QuiroTalks es para los que no conocen a QuiroTalks, es una competencia de oratoria pública en español para estudiantes quiroprácticos y asistentes de quiropráctica. La competencia es completamente online. Los competidores no tienen que viajar a ningún sitio a hacer la competencia y básicamente se graban a sí mismos haciendo la orientación básica o lo que el quiropráctico le llama el lay lecture. Lo puedes hacer solo frente a la cámara o lo puedes hacer en vivo frente a una audiencia y te grabas mientras haces la presentación durante la audiencia. Ya las inscripciones se cerraron, ya está corriendo la primera ronda. En primera ronda, los participantes, que fueron 11, incluyendo España, Puerto Rico, Argentina y México, están siendo juzgados por los jueces, el doctor Echandi siendo uno de ellos, y se van a escoger los ganadores de primera ronda. De los ganadores de primera ronda se va a escoger, van a comunicarse con sus jueces y los jueces le van a dar mentoría, dándoles recomendaciones para poder mejorar su presentación. Y si el competidor así lo desea, se le abre la oportunidad a presentar un segundo video mejorado. Ese segundo video es el que va a segunda ronda, que los jueces de segunda ronda son Roberto Chaluquian y Jorge Campos. Y una vez ellos elijan los 2 ganadores de segunda ronda, pasan a final, que es el juez Tomás Muñío, uno argentino y uno de los cofundadores de Quiropráctica Eficaz, el que va a elegir el ganador final. Básicamente, eso es QuiroTalks. Ha ganado un auge mucho superior a lo que visualizábamos cuando comenzamos. Y sabemos que va a ser aún más grande y mejor cuando lo movamos a 2020. Va a ser una gran aventura.
Gracias, Emanuel, por permitirme eso. Emanuel, me capta algo. Nuestro foco principal en Kiro Talks es la oratoria. La oratoria, tú y yo sabemos que puede ser ante una audiencia de 20,000 personas o puede ser ante una persona. Como quieras, oratoria. Muchas veces las personas se confunden y automáticamente asocian el término oratoria con hablar ante una multitud y no necesariamente tiene que ser así. Y me capta en tu historia quiropráctica el hecho que el doctor Avilés hizo algo muy correcto, muy ético, muy apropiado y muy profesional, que fue orientarte antes de ajustarte. Yo conozco al doctor Avilés, él fue uno de nuestros clientes cuando comenzó su práctica y ha sido un quiropráctico enfocado siempre en la educación de sus pacientes y lo es hasta el día de hoy. ¿Qué hubiese sido lo mismo? Si el doctor Avilés u otro colega te recibe en la oficina, te dice, acuéstate ahí, te craquea el cuello y te manda para tu casa. ¿Tú crees que el desenlace de la historia hubiese sido el mismo versus el que te educaron antes de ajustarte? Yo diría que no, que definitivamente no. El desenlace no hubiese sido el mismo. ¿Por qué, verdad? Porque cuando estamos educando, estamos plantando una semilla en esa persona. Estamos despertando también una curiosidad, un más allá. Estamos contestando muchas preguntas que esas personas probablemente tenían y no sabían y se encontraban perdidos muchas veces corriendo en el mismo lugar, como si dijéramos una trotadora. Puede ser en cuestión de su salud, en cuestión de su bienestar, en cuestión de su salud emocional, que es muchas veces lo que sucede y muchos de los problemas que vemos. So, definitivamente no hubiese sido lo mismo si él me hubiese educado a que no me hubiese educado. Fantástico. Algo que a mí me capta como quiropráctico es el hecho de la perspectiva del paciente. Aunque el ajuste quiropráctico tenga el mismo efecto neurológico. Y yo estoy seguro que a nivel neurológico, educación o no educación, el efecto neurológico es exactamente el mismo. Exactamente. Si a ti te ajustan sin haberte orientado, sales de esa oficina, te vas a la calle y de momento el azul del cielo es más bonito, las flores huelen más bonito, te sientes más relajado, te sientes motivado, te das cuenta que estás respirando profundamente, te das cuenta que tienes mejor postura, es posible que no lo conectes con la quiropráctica. Simplemente puedes pensar que estás teniendo un buen día. Pero al ser orientado y luego tener la experiencia, es que lo puedes conectar con el ajuste, con el efecto del ajuste quiropráctico y es parte del proceso de integración, ¿verdad? Es parte del proceso de vida y cómo una persona elige finalmente integrar a su estilo de vida el cuidado quiropráctico. Excelente, Manuel. Emanuel, para ti en tu posición, y esto ya mismo nos abre la puerta al proyecto de C7, en tu postura, ¿cuán importante es la oratoria en el desarrollo de la oficina quiropráctica? Es 100% importante, ¿verdad? Estamos en una profesión que, para bien o para mal, aún hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Una profesión que lleva alrededor de 120 y pico de años solamente. Y lamentable, ¿verdad? Que vivimos en un mundo donde todo lo que conocemos como salud, lo que con las personas conocen como salud, comienza de afuera hacia adentro. Y hay muchísimos problemas, ¿verdad? Y las personas tienen mucho desconocimiento, primero, de dónde proviene la salud. Y por eso es tan importante educar, porque las personas hay mucho desconocimiento. Y nosotros somos una herramienta de transformación en la vida de las personas. Pero ¿cómo las personas van a saber lo que nosotros tenemos para ofrecer si nosotros no educamos a la población? Tenemos que educar 100% para poder tener una oficina, ¿verdad? Servir a más personas y de mejor manera. Excelente. Uno de los retos que nosotros vemos, hay algo muy bonito de la oficina quiropráctica y es el hecho que cuando tú tienes una oficina quiropráctica basada en principios, cuando tú orientas a tus pacientes, tienes procedimientos congruentes, tienes mecanismos efectivos dentro de tu oficina para poder servir a un número significativo de personas, las oficinas quiroprácticas empiezan a alimentarse solas. Hay mucha oficina quiropráctica que cuando empieza tiene que dar orientaciones fuera de la oficina, ir a la comunidad, hablar en la radio, hablar en la televisión, pero una vez esa oficina es genuinamente exitosa, son tantos los pacientes que se generan automáticamente que ya esa oficina no tiene que salir a la comunidad, crea su propia comunidad.
Y es algo que nosotros identificamos en nuestros seminarios como en muchas ocasiones una falla. Ves un colega que lleva muchísimos años establecido y está haciendo promociones, 10, 12 años después todavía está haciendo promociones fuera de la oficina y demás, porque está en un punto donde la oficina no se está alimentando sola, lo que tiene todavía que buscar pacientes fuera. No obstante, cuando la oficina se empieza a alimentar de sí sola, se crea su propia comunidad, ese colega no tiene tiempo de salir de la oficina, por lo tanto, deja de influenciar la comunidad general. La única comunidad que influencia es la suya, la de su oficina. Por lo tanto, mucho colega que lleva años establecido ya no es estadísticamente significante en la educación de la comunidad. Quien lo logra finalmente son los jóvenes colegas, los estudiantes y otros mecanismos. Lo cual abre la puerta al tema del proyecto de C7. C7, tú eres uno de los cofundadores de C7, movimiento que se funda en Life University en su época. Recuerdo claramente el nivel de compromiso que ustedes tienen, conozco de las actividades que hacen en Puerto Rico y nadie mejor que tú para que nos cuentes de C7. ¿Qué es C7, Emanuel? Mira, primero que nada, ¿verdad? El nombre C, que es de Chiropractic, y 7, porque fue fundado, en ese momento éramos 7 estudiantes, el cual teníamos la misión y la visión de poder educar a las masas, principalmente en Puerto Rico, porque esos 7 estudiantes en ese momento teníamos la visión de que íbamos a volver a Puerto Rico y que queríamos cambiar lo que es el sistema de salud en Puerto Rico, y todavía lo queremos hacer, pero en ese momento nuestra misión era la de educar a las personas en base a la importancia del cuidado quiropráctico, y comenzamos 7 estudiantes. Luego de eso fue creciendo el movimiento. A este momento, ¿verdad? Hemos cogido un receso porque la mayoría de nosotros, bueno, todos los 7 que iniciamos el grupo ya pues somos doctores y estamos en otra etapa, pero estamos en un proceso ahora mismo de transición para volver a levantar el movimiento y seguir con la misión que teníamos, que no se ha detenido, sino que cogimos una pausa en lo que continuamos con nuestros proyectos personales. Excelente. ¿Y cuéntanos, recuerdo que hicieron actividades, varias actividades en Puerto Rico? Hicimos varios eventos, esos eventos se hacían, como bien dije, éramos estudiantes y teníamos los breaks de la universidad largos, eran en verano o en navidades, en esas fechas se hacían eventos grandes y se invitaban a diferentes doctores de Puerto Rico con diferentes temas. Tuvimos temas como pediátricos y temas, ¿verdad?, para que las personas, los estudiantes invitaban a sus familiares también, y la importancia era que las personas que educáramos se educaban ese día y también se abría la puerta para que fueran a visitar el quiropráctico por primera vez o continuaran cuidado quiropráctico. Excelente. Y aquí está la pregunta a los 64,000 chavitos. Debe ser obvio en este momento, pero ¿qué rol jugaba la oratoria en C7? El rol era fundamental. Sin la oratoria no había C7 porque todos éramos estudiantes, no podíamos ajustar a nadie. Nuestro rol era educar. Y más que cuando vemos, ¿verdad? Y vemos hoy día en la sociedad, en la comunidad, la mayoría de las subluxaciones son a nivel emocional. Las personas muchas veces, ¿verdad? El gap que tienen entre lograr y no lograr algo es básicamente un problema que tienen o que se han puesto ellos a nivel emocional. Excelente. O psicológico. Emanuel, ¿qué hace el clic en tu carrera profesional? ¿Qué hace el clic con la oratoria? ¿Tú siempre fuiste un orador innato o esto es algo que llega a tu vida y has desarrollado? ¿Qué lo produjo? Definitivamente no fui un orador, no fue algo que nací con ello, pero lo que sí despertó la chispa, te diría que primero que nada fue estar rodeado de las personas correctas, y fue que en el año 2014 tuve la oportunidad también en la universidad. Yo andaba mucho con que ahora es el doctor Andrés Juliá. Claro. Y él siempre me hablaba de la importancia de la oratoria. Siempre. Yo al principio lo cogía como una cantaleta, pues sí, la oratoria, ajá. Pero luego de eso, comencé a ir a eventos, comencé a ver que los doctores que más impacto creaban en la comunidad eran doctores los cuales se exponían a la oratoria y a estar hablando en público. Y ahí fue cuando decidí, ¿verdad?, comenzar a entrar
a lo que fue el Talk de TIC. Y luego de entrar al Talk de TIC, que fui a México, preparé esa charla, que el doctor Andrés Juliá me ayudó también. Preparé esa charla, la practiqué 1.000.000 de veces. Y luego de ahí fue que yo dije, esto es lo mío. Ahí se creó esa chispa, esa pasión. Y de ahí, pues, no hemos parado la misión de seguir educando. ¿Qué es Talk de TIC? Yo conozco lo que es Talk de TIC, pero no toda nuestra audiencia la conoce. Háblanos un poquito de Talk de TIC. ¿Qué es? El Talk de TIC es una competencia que se creó, ahora mismo comenzó en inglés, la tiene el doctor Jason Deitch y el doctor Brad Glowacki, y esa competencia fue creada con el propósito de crear conciencia también de la importancia del cuidado quiropráctico y que los estudiantes pudiesen entender la importancia de ellos educar a la comunidad. Pero en esta competencia tú tienes solamente 5 minutos para explicar los puntos importantes de la quiropráctica. Digamos, el ajuste quiropráctico. Tienes que hablar de lo que es la subluxación. Tienes que hablar de lo que es la inteligencia innata que habita en todo y cada uno de nosotros. Tienes que hablar del ajuste quiropráctico. Todos estos puntos tienen que ser expuestos en 5 minutos. Esa es la dificultad de esa competencia y es algo, digamos, que a mí me ayudó muchísimo y por eso recomiendo todo este tipo de competencias como que Chiro Talks y Talk de TIC también y todo ese tipo de experiencia que puedan tener como estudiantes. Eso es algo que, excelente, que definitivo les va a ayudar. Y Talk de TIC tiene una presencia, la presencia es más bien en inglés, pero tiene una presencia nacional, ¿no? Muchas de las escuelas tienen representantes en Talk de TIC y ciertamente el reto de explicar la quiropráctica en 5 minutos es un reto mayor. Nosotros admiramos esto. Curiosamente, Chiro Talks nace el concepto de Chiro Talks y yo no conocía de Talk de TIC. Y me acerco a Jason Deitch para que me diera mentoría sobre el tema de las redes sociales y demás. Y él me dice, pero nosotros hacemos Talk de TIC. Y entonces en esa conversación fue que nos dimos cuenta que eran dos conceptos bien distintos, ¿no? La explicación de 5 minutos versus la orientación de 30 minutos son dos disciplinas son bien diferentes, sí. Bien diferentes. Excelente. Emanuel, obviamente tú, ya ha quedado claro que tú has estudiado profundamente el tema de la oratoria. Sé y te admiro y te respeto por ello, que en tu joven carrera has hablado en plataformas importantes, cuando a muchos de nosotros como quiroprácticos establecidos nos tomó años ser invitados a una plataforma importante. Tú has sido invitado a plataformas importantes desde tu joven carrera. Por lo tanto, eres un profesional del tema. Yo defino profesional no como aquel que le pagan por lo que hace, sino como aquel que está en un continuo proceso de mejoramiento en lo exactamente. que hace. De las historias, presento el escenario. Ya tú eras un orador formado, ya tú habías hecho presentaciones en público, ya te sentías diestro con la disciplina. Luego de ese punto, ¿qué herramienta, qué técnica, qué estrategia de oratoria aprendiste, descubriste que tuvo un impacto significativo en tu presentación? Pues yo descubrí, ¿verdad? En un principio, yo recuerdo que yo a veces empezaba con cierto nivel de emoción y terminaba la presentación con el mismo nivel de emoción y no sabía modular y llevar a la audiencia en esos ups and downs de emociones y de transiciones. Eso yo no lo sabía hacer en un principio y me tomó mucho tiempo, mucha práctica y todavía estoy practicando porque siento que estoy en pañales en esto de la oratoria, porque sabemos, ¿verdad?, que esto abarca muchísimo y si quieres llegar lejos, pues tienes que seguir practicando. Pero en un principio yo no sabía llevar esa transición y esa modulación y a veces llegaba con esa emoción que ya traía porque estaba hablando mi historia y terminaba la conferencia con la misma emoción y no sabía subir y bajar esos tonos y esa modulación no la sabía hacer hasta que luego, ¿verdad?, pude entender, espérate, estoy demasiado emocionado, tengo que subir aquí, tengo que entrar en esta etapa, en este momento que estoy explicando otra cosa y bajar al público aquí, luego subir, que eso también crea un engagement diferente con la audiencia. Claro, excelente. ¿Le podríamos llamar a eso la modulación de voz o la modulación de la emoción que tú estás proyectando? De la emoción también que estás proyectando, exacto.
Excelente, excelente. Lo he visto cuando hay presentadores que lo utilizan magistralmente y tú te das cuenta hasta inclusive cuando el orador cambia su tono de voz, como la audiencia que está sentada en las sillas hace así y se inclina hacia el frente para escuchar lo próximo que está a punto de decir. Exactamente. Y la energía. Yo lo puedo describir de una manera que tal vez es más fácil de entender para el público general o quien no ha tenido esta experiencia. Hace años atrás, el mentor de mentores, el maestro de maestros para mí ha sido siempre el doctor Larry Markson, que fue la persona, el consultor o el coach que más impacto tuvo en mi carrera profesional. Uno de los mejores oradores que existen en la quiropráctica. Larry, yo lo escuché por muchos años, 80% del desarrollo profesional que nosotros alcanzamos, el manejo de múltiples oficinas, el manejo de oficinas a través de doctores asociados fue de Larry que lo aprendimos. Yo estoy en Parker Seminars en Las Vegas, en un salón, escuchando a un presentador que estaba hablando del reporte de resultados. Era una buena presentación, bien académica. En el salón de al lado, y tú sabes que los hoteles tienen estas paredes móviles que son gruesas para tratar de evitar que pase el sonido. En el salón de al lado está hablando Larry Markson, su tema. No se entiende lo que está diciendo Larry a través de la pared por la aislación de sonido. Lo único que pasa a través de la pared es el timbre de su voz. Y el timbre de su voz estaba causando que yo me emocionara y reaccionara emocionalmente a lo que él estaba diciendo en el salón de al lado, lo cual yo no podía escuchar. Imaginémonos qué poderoso es la modulación de la voz. Claro, ya yo estaba sugestionado porque yo conozco a Larry y voy a responder a su oratoria más que una persona que nunca lo ha escuchado. Pero a mí en ese momento me dejó claro el ejemplo que tú estás trayendo hoy en día y su importancia. Errores. Hoy en día ya tú llevas ya años presentándote en público. Has grabado videos educativos, estás trabajando ahora con un quiropráctico local en Puerto Rico, ayudándolo con esos esfuerzos también. ¿Qué errores identificas típicamente en el orador? Ahora, desde tu postura, cuando tú ves a quiroprácticos o estudiantes hablando, ¿qué es un error que te llama la atención, que se comete comúnmente y sería fácil de identificar y corregir? Algo que yo he podido identificar, ¿verdad? No digo que sea de todas las personas, pero algo que yo, cuando estoy en la audiencia, desde mi punto de vista como oyente, es que muchas veces personas que son, ¿verdad?, oradores que se dejan llevar solamente por una presentación y tiende muchas veces a tornarse monótono, ya que solamente están dejándose llevar por una presentación o un PowerPoint. Ajá. Y solamente es un PowerPoint, slide tras slide, muchas veces leyendo el slide, y muchas veces tiende a perderse esa parte artística, ¿verdad? Porque muchas veces perdemos de perspectiva de que esto de hablar en público es un arte. Y como un arte que debe ser llevado de manera artística. Tú tienes que verte como si fueses una persona que tiene un estadio lleno, un Ricky Martin, una Ernita Nazario, un Pavarotti, cualquiera de estos artistas grandísimos. Así mismo tú tienes que tener ese mindset que tú tienes que llevar cuando tú vas a pararte frente a una audiencia. Y por tanto, esas personas hayan pagado o no hayan pagado, esas personas están esperando lo mejor de ti. Esas personas están esperando un espectáculo de ti. Esas personas están esperando que tú plantes una semilla en ellos en ese día cuando tú estás hablando ante ellos. Son muchas veces cuando tú estás con un PowerPoint y estás pasando slide tras slide, estás leyendo el slide, pues se torna algo en que tú ves que las personas comienzan a entrar a los teléfonos, las personas le da ganas de ir al baño, mientras que si tu presentación es lo dinámicamente suficiente, las personas van a estar orinándose, van a querer ir al baño, van a tener hambre y van a esperar. Es como cuando venga el artista y entra al show y tú tienes ganas de orinar, tú no vas a ir a orinar cuando sabes que la canción más brutal que está a punto de sonar, tú no vas a ir al baño. Pues así tú debes ir a la tarima cuando tú vas a hablar en público. Me encanta, Chandy. Gracias. Wow.
Excelente manera de describirlo. Como oradores, yo le he dado mente a este concepto que tú traes. El artista musical la tiene fácil. El artista musical tiene luces, instrumentos, bailarines, baile, efectos de sonido, el hecho que es una canción que ya se ha escuchado en la radio y ya está pegada. Exactamente. El artista musical la tiene fácil. El artista de teatro la tiene fácil, porque tiene luces, vestuario, otros actores, un guión. El orador se puede ver como otro artista más, pero eres un show de uno. No tiene un guitarra, monólogo, básicamente. no tienes guitarra, no tienes luces, no tienes nada. It's just you. Y si acaso el PowerPoint para ayudarte a acordar de lo que tienes que decir. Fantástico. Tengo un amigo de muchos años. Él ha sido por años el road manager de uno de los artistas latinoamericanos más conocidos. Y una vez yo le estaba preguntando por el nivel de entrenamiento o de adiestramiento. Porque otra de las definiciones de un profesional es alguien que hace algo bien difícil verse bien fácil. Bien fácil. Bien fácil. Y cuando vemos estos presentadores en una tarima presentando su material o su información, mientras mejor lo hacen, más fácil se ve, más parece que es algo que les nace. Y estoy hablando con mi amigo y yo le digo, oye, ven acá, ¿cuál es el nivel de adiestramiento? ¿Esto es un regalo de vida que tiene este artista y simplemente lo hace? Y abre los ojos y me dice, no. Me dice, una gira comienza a prepararse un año antes. Un año antes, y lo voy a decir porque no me acuerdo con los detalles. Un año antes, el artista está practicando la canción. 9 meses antes, está practicando con los bailarines. 8 meses antes se está diseñando las luces. 6 meses antes se está trabajando con los músicos. Y se destila la preparación del artista, se prepara, esto es un artista musical, de música popular, se prepara a tal punto que él me explica que él tiene una libreta, él está tras bastidores en una libreta y cada pieza musical se asocia neurológicamente a una palabra. Y él le dice al artista por el micrófono que tiene en el oído, le dice la palabra hogar. Y cuando el artista oye hogar, su sistema neurológico reacciona y ahí viene el baile, la canción, la música, el entretenimiento. Termina esa canción y el artista está tan en un estado neurológico tan alterado que el road manager tiene que decirle ahora la palabra automóvil. Y automóvil es lo que le recuerda al artista. Es increíble el nivel y el nivel de preparación que tienen y adiestramiento. Y sin embargo, nosotros como oradores nos creemos que con generar la idea en la cabeza nos vamos a poder parar y hacer un buen trabajo frente a una presentación. Exactamente. Lo que tú dijiste de las veces que practicaste, ¿cuántas veces tú estimas practicaste la presentación de Talk de TIC? El Talk de TIC, mira, el Talk de TIC, yo me lancé esa aventura, no fui solo, fui con uno de mis mejores amigos, el doctor Marwin Banderi. Marwin no hablaba español para ese tiempo. Él tuvo que traducir su presentación a español completamente, aprendérsela. Él se memorizó algo que si él se trababa, él no sabía cómo arreglarla porque él no hablaba español. Él la tradujo completamente, se la aprendió y nos fuimos en el viaje para México. Nosotros estuvimos practicando todos los días y ese día cuando nosotros partimos de Toluca y fuimos hasta Veracruz en un autobús, que iban todos los estudiantes de allá de México también, y nosotros fuimos practicando una y otra vez sin parar desde que nos montamos en Toluca hasta que llegamos a Veracruz. Eso fue algo non-stop. Y el viaje me acuerdo que fue como 8 horas en ese autobús y estuvimos sin parar practicando. Y ese es el nivel de preparación que uno debe tener, ¿verdad? Para llevar algo al próximo nivel, siempre uno tiene que prepararse, ¿sabes? De esa manera. Wow. Y es más difícil. Es más difícil hacer una presentación de 5 minutos que un seminario de 3 días. Exactamente. Porque en los 3 días te dan un rango grandísimo para tú sí, tienes una guía, puedes usar un slide. De hecho, no me tomen erróneamente, no es que no se debe usar PowerPoint.
Lo que hablé del error es que muchas veces se dejan llevar solamente del PowerPoint y se torna aburrida la presentación. Pero el PowerPoint muchas veces es necesario. Y si se implementan videos y otras cosas, está brutal. Excelente. Finalmente, ¿cómo quedó la presentación? Si te fueses a dar, luego estoy seguro viste los videos de la presentación que hiciste en una, y no seas modesto, en una de 0 a 100, ¿qué nota tú te darías a ti mismo cuando finalmente diste esa presentación final frente a Talk the TIC? Esa presentación, yo diría que tuve una B media o alta. Wow. No diría que saqué un 100, porque no lo saqué, porque muchísimas cosas que tengo que mejorar. De hecho, la modulación en ese momento era algo que no... pero me refiero, Emanuel, solamente comparándolo contra lo que habías practicado. Esa presentación que practicaste en ese autobús por tantas horas, finalmente la diste y lograste darle fiel y exacta a como la habías preparado, o como quiera hubo unas cositas que se te olvidaron o se te escaparon. Sí, cubrí todos los detalles que había practicado. Excelente. A lo mejor cambió una que otra cosa, pero todos los detalles que quería llevar en el mensaje, sí los pude llevar. Lo que sí que pues fue como algo corrido ahí, que habían cosas que mejorar también dentro de esa presentación, pero fue mi primera presentación fuera de Atlanta o de Puerto Rico. So, fue algo bien importante para mí. Te felicito y te admiro. Te felicito y te admiro. Estas oportunidades no existían cuando yo era estudiante. Inclusive, si hubiesen existido, yo creo que yo no hubiese participado. O sea que desde mi punto de perspectiva, ahora con mi carrera profesional, veo lo que tú estás haciendo y tus pares, y es admirable. Te aplaudo y te admiro. Gracias. Continuo éxito y que continúes influenciando a más personas. ¿Tienes un mentor dentro de la oratoria? ¿Hay alguien que tú siempre recuerdas como tu modelo a seguir, o la persona que al haberla visto haciendo oratoria te inspiró a ser un mejor orador? Sí, definitivo sí. Uno de mis mentores, ¿verdad? Y dentro de la profesión también es el doctor Brad Glowacki. Excelente. El cual llegué a tomar seminarios de oratoria con él. Y no solamente eso, también tuve la oportunidad de hacer un internado con él luego de graduarme. Wow. Fui a California y estuve haciendo un internado con él, el cual le voy a estar eternamente agradecido, ¿verdad? Por lo mucho que siempre me ha ayudado y lo mucho que he aprendido de él también. Eso es admirable, Emanuel. Ahora que estamos culminando la entrevista, ver lo poquito que hemos conocido de tu carrera académica y profesional hasta este momento, yo no voy a decir que no conozco a nadie, voy a decir que conozco a muy pocas personas que han sacrificado su tiempo, interés y deseo en mejoramiento profesional como tú. Te admiro como joven profesional, y sé que vas a tener un futuro brillante en nuestra profesión, y vas a hacer de bien para nuestra profesión y más importante que nosotros, el público que nos necesita. Amén. ¿Algún proyecto? ¿Tienes algo ahora mismo que desearías compartir con el público antes que cerremos la entrevista? Los proyectos, pues ahora mismo comencé a trabajar, etcétera, y estoy un poquito en receso de muchas cosas que estaba haciendo, porque estaba con la mente en 1000 lugares y tenía que enfocarme, ¿verdad? Primero en conseguir unos objetivos principales para luego comenzar a darle rienda suelta a todas las cosas que quiero hacer. Pero sí, tengo un proyecto principal que se llama Visionary Minds, que es mi proyecto principal, que es básicamente una plataforma la cual se va a enfocar en eso, en dar talleres y seminarios para que la comunidad pueda despertar, no solamente hablando de quiropráctica, sino también hablando de crecimiento personal, personas que han tenido sus altas y sus bajas y no han encontrado ese clic de poder llegar y transformar su vida, sea en la etapa que estén de su vida, ¿verdad? Porque no estamos hablando solamente de personas a nivel profesional, sino personas que quieran, estudiantes que estén también perdidos, etcétera, poder llevarlos a lograr sus sueños y sus metas. Excelente, excelente. Te deseo gran éxito. Sé, conociéndote, que va a ser un éxito y vas a influenciar positivamente a mucha gente.
Te deseo gran éxito en ese proyecto y confío en que podamos continuar hablando de él más adelante. Emanuel, muchas gracias, mi hermano. Ha sido a la orden siempre. Un gustazo, como siempre, conversar contigo. Máximo en esta plataforma nos hiciste un regalo de contenido valioso para los estudiantes que nos están escuchando y más que para los estudiantes, para profesionales que deben estarte escuchando ahora mismo y admirando tu carrera, la pasada y la futura. Mi hermano, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos despedimos de la audiencia de Kiro Talks. Igualmente, un abrazo, doctor Selles. Muchas gracias y éxito a todos los participantes de Kiro Talks. No importa si ganan, si pierden, créanme que aquí siempre se va a ganar. Y lo más importante es que puedan desarrollar esas estrategias, ¿verdad? Para comenzar a hablar en público y poder compartir este mensaje con tantas personas que lo necesitan, porque no sabemos el mensaje que nosotros llevemos, qué semilla puede plantar en alguna persona que esté en la audiencia. Les deseo mucho éxito a todos y cada uno de ustedes. Fantástico. Gracias, Emanuel. Buen día. De nada. Un placer.